Bueno, pues estamos ahora en Worms. Worms, una ciudad de Frankfurt. Obviamente también está cerca del Rin. Esto antiguamente era la Junta de Gobierno de Worms. Actualmente ya es un colegio. Y bueno, pues allá en el fondo, solo lo enfoco bien, exacto. Mira, se ven bien bonitas las nubes. Allá en el fondo se encuentra la entrada de lo que decían era el Anillo de los Nibelungos, famoso por la obra de Wagner, obra de una ópera de 4 actos. Y el Anillo de los Nibelungos dicen que sale de justamente esta zona de Worms. Aquí es donde se fragó la idea de esta obra anónima, donde se habla de el origen de Worms, el origen de Alemania. El Anillo de los Nibelungos tiene mucho parecido con el Señor de los Cielos. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Eran unos, de manera rápida, pues eran unos duendecillos de 1,20, unos humanos de 1,20, que están cerca del Rin, que viven cerca del Rin. La princesa, hay una princesa, hija del rey de Eitria, hija del rey de Finlandia, que se enamora de un hombre que es inmortal, pero este hombre inmortal un día va caminando por el Rin, se encuentra a estos duendecillos que están tratando de subir un cofre por una ladera, pero se les viene abajo, los ayuda, los duendecillos lo quieren matar. Y los que posee este cofre pues es rico, y aparte también hay unos anillos, por ahí algo así, ¿no? Entonces, bueno, el caso es de que por eso se parece mucho a el Señor de los Anillos. Este hombre inmortal, este guerrero, lo logra porque se bañó con sangre de dragón, pero como hacía mucho viento, cuando se bañaba con sangre de dragón, una hojita le tocó en su espalda y esa parte no se manchó de sangre de dragón, y entonces solo lo sabía su amada y él ese secreto, pero la amada comete la torpeza de decírselo a su hermano y un día lo mata. Más o menos, el Anillo de los Nibelungos. También Worms es importante porque aquí, bueno, y esa supuestamente es la entrada, o es la entrada de lo que da nombre, es lo que entendía Jordi, que nos estaba haciendo la explicación. Ahora, esta entrada de Worms, pues también lo que nos está dando es de que es un hotel en el cual pues puedes pernoctar. Lelo Play Music. Esta era parte de la muralla medieval de Worms. Eso que están restaurando también es la torre de vigilancia. Y esos bungalows como de acero, según Jordi, es de el Museo de los Nibelungos, donde te explican parte de la historia. Y mira, ahí atrásito de mí se ve parte de lo que era la muralla medieval. De aquí para acá, hacia la catedral, hacia el centro, y ya era el antiguo Worms, ¿no? La ciudad medieval. Waiting for the sun.
llegamos a la ciudad de Worms, ¿eh? Es el mismo alcalde está haciendo de campanero. Bueno, aquí en Worms, la iglesia protestante de San Martín. En Worms se encuentra la iglesia más grande del mundo protestantismo, la iglesia protestante. Ahora, esta iglesia se llama la iglesia protestante de Martín, obviamente por Martín Lutero. Algo que hay que recordar es que las iglesias protestantes no tienen los nombres como en las nuestras de los santos. La iglesia o nombres del Divino Corazón o de la Virgen María, no. Aquí son lugares de nombres de personas que existieron, porque recuerden que la Reforma Protestante pues fueron cerca de 95 tesis donde Martín Lutero no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, y entonces la Iglesia Católica le pide que de esas 95 se retracte en, no me acuerdo si son 32 o 46 tesis. Vamos a esperar a que deje esto y seguiré contando. Pero lo beneficiamos todo porque es una hermosura poder observar la catedral en esta representación, ¿vale? Como pueden ver, las dimensiones muy parecidas a la catedral de Maguncia, ¿vale? Con el mismo tipo de piedra, que está más oscura, pero es esa piedra rosada que traen de las montañas que dijimos, que es tan característico del Rin. Estas iglesias, catedrales, ¿vale? Se empiezan a construir, como hablamos ayer con la catedral de Estrasburgo, en un estilo románico, pero que deriva muy pronto ya en gótico, ¿vale? Este estilo arquitectónico es gótico, ¿vale? Y interiormente tendría una decoración barroca, ¿vale? Esta iglesia es la de San Pedro y es católica, y en ella es donde vino Martín Lutero a presentarse ante Carlos V en los príncipes electores, pensando ellos que iba a retractarse y disculparse por todo el movimiento que había iniciado y que ya estaba afectando a la iglesia. Él aquí se reafirma, como hemos contado anteriormente, y de regreso a su ciudad es detenido y hecho prisionero durante 1 año y medio. Pues vamos a entrar al interior. Veréis que no tiene una decoración muy exaltada. Eso también es una respuesta que hace la iglesia a los ataques de su exaltación de riqueza. Hablamos de una Italia y una Europa, en España también, con iglesias y catedrales con mucho pan de oro, con mucha madera de roble, madera de caoba, etc. Y eso indigna al pueblo, ¿vale? Veréis también que luego la evolución de las iglesias barrocas cambia totalmente el concepto de cómo ofrecer la misa a los feligreses, ¿vale? Tanto en la iglesia románica como en la gótica, el ir a una iglesia o una catedral era entrar en un templo oscuro, ¿vale? Había catedrales que incluso se dejaban máscaras para que la gente entrara enmascarado al irse a confesar, que no identificara a la gente que era un pecador. Todos somos pecadores, ¿vale? Y ese era el concepto que había, tú no. La iglesia era ir a disculparse, a aceptar que lo estoy haciendo mal y cuánto tengo que rezar, cuántos rosarios, cuántas María para que me indulten. En el barroco cambia el concepto. Lo que quiere hacer la iglesia es que el feligrés venga a una fiesta, a una celebración, a una comunión, y se acerca al párroco al pueblo. Por eso en las iglesias barrocas están los púlpitos, ¿vale? Anteriormente en estas catedrales hay una distancia muy grande entre el altar, desde donde se ofrece el oficio, hacia donde están los feligreses, pero es que además solo entraban en los asientos, en las primeras filas, la nobleza y la gente de un cierto poder. La gente de la calle, muchos tenían que estar fuera incluso, y los que entraban de pie atrás, ¿vale? Entonces el barroco cambia totalmente el concepto, por eso se conoce también como lo que es la contrarreforma. Es la respuesta. Es la respuesta de la iglesia a la gran pérdida, porque fue una gran pérdida de feligreses cuando vino todos estos movimientos de la reforma. Luego otra cosa que hacen es crear órdenes religiosas para acercarse al pueblo, que hasta entonces la iglesia vivía ajena a los problemas del pueblo. Decía hay que amar al prójimo, todos somos hermanos, pero la iglesia iba por un lado exaltando su riqueza y el pueblo se moría de hambre. Entonces, ¿qué hacen los jesuitas? ¿Vale? Que en México creo que tenéis muchas órdenes jesuitas y iglesia también, pues realmente son los que se encargan y hacen una gran fuerza de llevar a la iglesia católica a América. Entonces, muchas de las ciudades que fueron fundadas, por ejemplo, en California, en Latinoamérica, etcétera, muchos jesuitas son los encargados de catolizar toda esa zona. Los jesuitas realmente lo que hacen es la educación, ¿vale? Mañana vamos a visitar Coblenza. Vamos a ver una plaza que es todo edificios jesuitas, con la iglesia, la biblioteca, colegios. Aún hoy en día hay colegios jesuitas, ¿vale? Luego las carmelitas, para ayudar a los desamparados, ¿vale? Entonces empiezan a hacer órdenes religiosas que no existían antes de la reforma protestante que hubo. Es la reacción que tuvo.
ventanas era porque yo creo que iba a empezar el oficio ahora. Bueno, esta iglesia, San Pedro, esta catedral, es considerada una de las 3 joyas del Rin. Todos son centros católicos. Justo aquí en esta iglesia, Carlos I de España, V de Alemania, le hicieron un juicio a Martín Lutero para esperar que se retractara de sus tesis. ¿Qué es lo que sucede con Lutero? Lutero se da cuenta en un momento donde hay demasiada hambruna en España, hay demasiada gente, demasiada hambruna, sí, en parte de Europa, demasiada gente que fallece. Y la iglesia se le ocurre decir que pues si la gente da un donativo generoso, todos sus pecados se podían, Todos sus pecados se podían lavar. Bueno, eso enoja demasiado a Martín Lutero, entre otras cosas, decide desarrollar sus tesis. Y entonces aquí, siendo todavía parte del Sacro Imperio Romano, lo mandan llamar para decirle que se retracte. Aquí viene Carlos I, V de Alemania. Lutero dice que no se retracte y defenderá con su vida todo lo que ha dicho. Ok. Entonces lo que sucede después de esto es de que pues, se crea un gran cisma dentro de la iglesia. Esta iglesia, esta catedral lo que intenta es ya no ser tan ostentosa como hasta antes existían las catedrales o las iglesias de católicas por Europa. Trata de ser menos austera, de no tener tanto retablo de oro. Y también lo que intenta es esto. Ahí lo están viendo. El púlpito. Es decir, ya no estar tan alejado de donde está la comunión y que el sacerdote, voy a quitarme mi lente, y que el sacerdote estuviera ahí oficiando la misa, acercándose a la gente. Gracias a ese cisma que hace Lutero, lo que intenta también es, se crean demasiadas órdenes religiosas. Los jesuitas que se encargaban de la educación y que fueron parte de los responsables de la educación en América Latina, en Estados Unidos y evangelizar. Y también la otra asociación, los de las Carmelitas Descalzas, que se encargaban de los enfermos. Previo a lo del cisma de Lutero no existía nada de eso. Worms también fue una ciudad muy importante donde incluso llegaron a existir cerca de 1000 judíos dentro de los pobladores, ¿no? Lo cual en aquella época pues era, te estoy hablando de casi entre el 1000 y 1200, en aquella época pues era un mundo de gente de origen o de raza o de credo judío. Pero bueno, vamos a seguir. El púlpito, pues como si estuvieran los 4 apóstoles, ¿no? Pero se ve que fue tallado en mármol. Como he comentado en otras iglesias que hemos visto, esta iglesia, según Wikipedia, esta iglesia es romántica, pero nos están diciendo que esta iglesia ya es gótica. Bueno, los vitrales ya no son tan luminosos, ya no hay escenas de armonía, de resurrección, de paz, son colores más simples, más secos. Incluso en este vitral donde está un papa o lo que puede ser un arzobispo, pues está ya en un tono serio, ya no hay cosas donde reír, por así decirlo, ¿no? Estamos en una iglesia donde ya es un tono severo para los feligreses por todo lo que ha sucedido. O sea, ya es un tono más serio, en cierta forma. Y esto es porque deja de ser romántico y Jordi dice que esto comienza a ser gótico, ¿no? Lo que puede presagiar un periodo de oscurantismo, por así decirlo, como hemos visto en otras iglesias, o por lo menos esa es mi interpretación. Sí, tenemos una entrada del dintel principal, que eso lo hemos visto en otras construcciones, pero también ya no son colores vivos, incluso son colores fríos, son azules y rojos nada más, ¿ok? Pero también hay verdosos, ya no hay naranjas, verdes, no, nada de eso. Son tonos más sombríos o serios. Ahí está el órgano
de esta iglesia. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my funland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Bueno, antes de que nos vayamos, mira, esto es una representación obviamente de la catedral. Bueno, pero dice Jordi que esta es una representación para que los invidentes, y aquí está el braille, lo puedan leer, tocar, sentir y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Pues mira, salvo que sea mi interpretación, igual es Martín Lutero frente a Carlos... Aquí está mejor. Voy a ver si me puedo pasar, pero no me quiero pasar en medio de la calle. Bueno, Martín Lutero frente a Carlos V, hablando de la reforma a la iglesia y lo del protestantismo, ¿no? Recuerda que aquí en esta iglesia fue donde vinieron a como enjuiciarlo, y a lo mejor de eso se trata esa manta. Ahí exponiendo sus razones, tenía que contradecir sus tesis, él no quiso, aunque le costara la vida.